Continuando con nuestra serie Secretos del Evangelio que todos debemos saber, ya hemos tocado el punto número 1, donde vimos que el Evangelio es buenas nuevas, buenas noticias. El punto 2 que estuvimos tocando, nadie dijo que sería fácil el Evangelio. Y en esta hora vamos a estar hablando el punto número 3, el tópico número 3 de esta serie, titulado El Evangelio es un reino con leyes, secretos de bendiciones que debemos conocer. Y para eso vamos a la palabra del Señor en Marcos capítulo 12, versículo 29, comienza diciendo así: el Señor respondió y dijo: el primer mandamiento de todo es, y habla y dice: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y luego dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y dice: este es el principal mandamiento. Y luego habla del segundo y dice: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice: no hay otro mandamiento mayor que este. Bien, en la palabra del Señor nosotros encontramos que para caminar el reino de los cielos, para caminar en el Evangelio, para funcionar en el Evangelio, para poder alcanzar los beneficios y obtener lo que estamos anhelando y estamos deseando de la vida, del Evangelio, de lo que estamos buscando en Dios, para obtener las bendiciones, para alcanzar los beneficios del reino, para disfrutar de la vida del Señor, hay ciertos requisitos que nosotros debemos cumplir y que nosotros debemos respetar y que deben ser parte de nuestra vida, ¿verdad? Como cuando vamos a cualquier país fuera de nuestra nación, debemos llevar nuestra documentación, debemos llevar nuestro pasaporte que indique de qué reino y de qué gobierno somos, y para poder entrar. Pero luego, para poder obtener la ciudadanía y poder ser parte de una nación, de un país, se debe conocer las leyes, los reglamentos y la forma de vida que hay en ese gobierno, en ese país, en ese territorio al que estamos entrando. Ningún país te permite ser parte de su gobierno, ser parte de la ciudadanía de aquel pueblo, de aquella nación, si no se conocen las leyes, si no se conocen las normas. Y el reino de los cielos es lo mismo. El Padre nos ha preparado un reino. El reino ha sido anunciado y presentado por Jesucristo. El primer mensaje del Señor fue: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La palabra arrepentimiento habla de una metanoia, habla de un cambio, habla de dejar de ser, de vivir y de hacer a la manera en que lo estábamos haciendo en el gobierno terrenal de este mundo, con sus leyes y sus reglamentos, donde todo permite, donde todo es aceptado, como dice Isaías, donde llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Entonces tiene ciertos reglamentos que no funcionan en el reino de Dios. Por eso el Señor dijo: muchachos, cambien y van a poder entrar al reino de los cielos, porque el reino de los cielos ya está a tu alcance. Sabemos bien la historia, que para poder alcanzar el reino de los cielos debemos nosotros comenzar a vivir de acuerdo a como Cristo nos estableció en su caminar y en su andar en la tierra. El Señor Jesucristo dijo: busquen, muchachos, busquen. Uno de mis textos preferidos, Mateo 6:33, dice: busquen primero el reino de los cielos, y después todo lo que ustedes quieren, todo lo que ustedes anhelan y todo lo que ustedes están buscando en esta vida, lo van a alcanzar por añadidura, lo van a obtener por añadidura. Va a venir solamente porque ustedes están caminando en el reino.
Ahora, para caminar en el reino de Dios, para transitar en el reino de Dios, debemos entender que Jesucristo es la puerta. Y es solamente por Él por donde nosotros podemos entrar en el reino del Señor. Jesús dijo, yo muchachos, yo soy el camino para entrar al reino. Yo soy el camino, yo soy la verdad. No hay otra verdad más que caminar en el reino de los cielos. Y como dijimos en el tópico anterior, será difícil, habrá luchas, habrá pruebas, habrá muchas cosas que en el espíritu de esta palabra tendremos que renunciar y sacar para comenzar a adoptar las nuevas formas de caminar en el reino de los cielos. No será fácil, pero no es imposible. Y tengamos en cuenta esto, cuando nosotros estamos dispuestos a ser parte del reino de los cielos, no nos va a costar dejar viejas costumbres, viejas maneras de vivir y de ser y de hacer para comenzar a agradar al rey de este reino. Y cuando nosotros agradamos al rey, el rey un día nos mirará y dirá, ¿quién es aquel que ha entrado a este reino? Sea bendecido, sea prosperado, denle lo que está necesitando. Así es el reino de Dios donde hay bendiciones, abundancia, donde hay paz, donde hay victorias, donde hay sueños alcanzados. Hermano querido, todo lo que nosotros necesitamos de esta vida lo vamos a alcanzar en el reino de los cielos. Pero ahora bien, tenemos que comprender y entender cómo funciona el reino de los cielos. ¿Cuáles son esas leyes, esos decretos, esos mandamientos, esas ordenanzas con las cuales nosotros debemos conocer y ponerlas en práctica en nuestra vida? Debemos conocer las leyes, debemos conocer lo que nos hace que el reino de los cielos funcione en nuestras vidas. El Señor Jesucristo dijo en la palabra, en el verso 29 de Marcos 12, dice, el primer mandamiento de todo es esto. Quiere decir que el reino de los cielos funciona por mandamientos, por leyes, por ordenanzas. Ahora bien, buscando en la palabra del Señor, buscando a través de las Escrituras, podemos encontrar qué es lo que nos hace funcionar, caminar, vivir, morar y transitar en el reino de Dios. Encontramos en las Escrituras, en la palabra del Señor, encontramos desde el principio al final de la Biblia, encontramos que el reino de los cielos funciona con fe y por la fe. Es decir, entonces, hermanos queridos, para poder transitar en el reino de los cielos, una de las leyes que hace que entremos y transitemos en el reino de los cielos es la fe. Es la fe en Dios, es la fe en su palabra, es la fe en Jesucristo, en el propósito de Cristo, la fe en creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, que vino a este mundo, caminó esta tierra, que murió en la cruz del Calvario, y lo mejor de todo es que resucitó al tercer día y se fue al cielo. ¿Sabe para qué? Dice, muchacho, me voy a preparar morada, me voy a prepararle casa, me voy a prepararles habitación para ustedes en el reino de los cielos, y vendré un día y los llevaré y viviremos en la eternidad. Es decir, todo esto lo podemos alcanzar por medio de la fe. Cuán importante es entender que sin fe, como dice la palabra del Señor, sin fe es imposible agradar al Señor. Y hablando en el espíritu de las leyes de este reino, sin fe no puedes transitar en el reino de Dios. Así como cuando en la calle te piden el documento, lo primero que se te pide en el reino del Señor es tu fe. ¿Cuál es tu fe? ¿Cuánta fe tenés? ¿Cómo es tu fe? ¿Qué haces con tu fe? Cuán importante es entender que la fe es la ley primordial para transitar
en el reino de los cielos. La segunda ley en la cual el reino de los cielos está pidiendo es obediencia. Cuán importante es la obediencia, obedecer a Dios, obedecer a su palabra, obedecer a sus mandatos. Hermanos queridos, cuán importante es la obediencia, de obedecer a las autoridades, de obedecer a los pastores, de obedecer a los líderes. Cuán importante es la obediencia en la vida del Señor. Así como en el tópico 2 hablábamos de Abraham, que Abraham Dios le mandó a entregar a su hijo en sacrificio, y él por obediencia lo hizo, aún sabiendo que su hijo podía haber quedado allí en el altar, pero lo hizo creyendo. Hermanos queridos, si usted quiere caminar en el reino de los cielos y alcanzar lo que usted está buscando y necesitando de esta vida, tenemos que caminar en el camino de la obediencia. Muchas veces no nos va a gustar obedecer, muchas veces vamos a dudar en la palabra de la autoridad que nos manda a obedecer, pero cuando nosotros estamos convencidos de que es Dios el que me ha hablado, de que es Dios el que me está direccionando, no tengo que ni dudar. Tengo que obedecer, porque en la obediencia está la bendición, y es la obediencia la que te abre puertas en el reino de los cielos para crecer, para prosperar y para avanzar. El reino de los cielos funciona con la ley de la fidelidad, de ser fiel a nuestros principios, a la palabra del Señor, de ser recto, de no tener defectos, de entender que tenemos que cumplir la palabra del Señor como Dios nos manda. Debemos ser fiel a Dios, ser fiel al Señor y no guardar nada de la vieja cultura, del viejo mundo, de la otra nación, y amar el reino de los cielos. Otra ley en el reino del Señor es el perdón, el saber perdonar. Alguien le dijo a Jesús: ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Y Jesús le dice 70 veces 7. Está hablando de que hay que perdonar y no hay que guardar rencor en el corazón. Sigamos, por favor. Otra ley en el reino de los cielos es que todo aquel que entró en el reino del Señor no puede vivir una vida estática, no puede vivir una vida quieta, no puede ser alguien que está quieto en esta vida, sino que tiene que trabajar. En el reino de los cielos todos trabajan. En el reino de los cielos no hay desocupados. En el reino de los cielos nadie está sin trabajo. Dios es un Dios creativo que minuto a minuto, día a día, constantemente Él está creando, Él está trabajando, Él está haciendo algo, y es lo que el reino de Dios le demanda a sus habitantes: servir, trabajar, ser útil en la obra del Señor. Para ir más rápido, otra ley que funciona en el reino de Dios es la ley del ayuno y la oración. Cuán importante y cuán necesario entender que si queremos que Dios nos hable y ser fuerte en el reino del Señor y salir a pelear y conquistar en esta vida y echar fuera toda autoridad espiritual que venga a robar, matar y destruir lo que somos y tenemos, necesitamos vivir una vida de ayuno y oración. Cuán importante es entender que debemos tener vida espiritual. Vida espiritual. La vida espiritual consiste en una vida de relación con Dios, consiste en una vida de búsqueda del Señor, consiste en un tiempo de amar, de honrar, de buscar y de entender que tengo que tener intimidad con Dios. Cuán importante es tener vida espiritual. Vida espiritual significa tener una vida de relación con Dios, una vida de oración, una vida de búsqueda en su palabra, una vida de adoración, una vida de alabanza, una vida donde me gozo y busco la presencia de Dios. No cuando todo está bien y todo está lindo, no cuando estoy afligido y pasando necesidad, sino en todo momento. Pablo dice:
estén siempre contentos, siempre alegres. Eso es vida espiritual. Pablo le dice a los filipenses, regocíjense, vivan alegre la vida cristiana. Eso es tener vida espiritual. Vida espiritual es entender que siempre, siempre, siempre tenemos que respetar las leyes que el reino de los cielos ha establecido para los hijos del Señor. Bien, en el reino de los cielos, las leyes que lo mueven y que mueven a la gente es no pagar mal por mal, es alentar a los desanimados, es sostener a los débiles, es tener fruto que establece el Señor en su palabra, es no pagar mal por mal, es seguir siempre lo bueno, es huir de las pasiones juveniles, como dijimos hoy, es estar siempre gozoso, es ser agradecido, es no entristecer al espíritu. Hermanos queridos, hay leyes en el reino de los cielos que debemos cumplir. Una de ellas es, para entrar al reino de los cielos, despojarse de viejas costumbres. Hermano querido, no mentir, no darle lugar al diablo, no robar, no hablar palabras corrompidas, quitar de nosotros toda amargura, todo enojo, todo gritería, toda malicia. Romanos 12, del versículo 10 al 20 dice, ámense unos a otros como hermanos y respétense siempre, trabajen con mucho ánimo, no sean perezosos, trabajen para Dios con mucho entusiasmo, mientras esperan al Señor, muéstrense alegres, cuando sufran por el Señor, muéstrense pacientes, cuando oren al Señor, muéstrense constantes. El verso 13 dice, compartan lo que tengan con los pobres de la iglesia. El 14, no maldigan a sus perseguidores, más bien pídale a Dios que los bendiga. Si alguno está alegre, alégrense con él. Si alguno está triste, acompáñenlo en su tristeza. ¿Cuántas cosas más podemos encontrar como leyes en el reino de los cielos? Y así es donde nosotros, los hijos del Señor, estamos viviendo. Es así donde estamos morando, en el reino del Señor. Déjeme decirle esto para poder entender. El reino del Señor, el reino de Dios es un reino espiritual que se entra por la fe. Y por fe, y porque creemos que estamos caminando y transitando en el reino de Dios, aunque moramos en una casa terrenal, aunque durmamos en camas terrenales, aunque tengamos trabajos seculares, aunque tengamos que alimentar nuestro cuerpo, hay un ser espiritual que necesita vivir y transitar en el mundo espiritual. Y déjeme decirle, o transitamos en el reino de Dios o transitamos en el reino de las tinieblas. El reino de las tinieblas también tiene sus leyes, también tiene sus reglamentos, también tiene sus ordenanzas, pero en el reino de Dios la palabra del Señor nos está estableciendo cómo debemos vivir. Y déjeme decirle algo, como vamos a hablar más adelante en los próximos tópicos, hay gente que también pretende meterse en el reino de Dios y cree caminar en el reino de Dios, y lo hacen para confundir, para engañar, para alejarte de lo bueno de Dios. ¿Y por qué Dios lo permite? Porque el Señor nos quiere enseñar que cuando nosotros nos aferramos a Dios y a su palabra y nos esforzamos por cumplir las leyes, las ordenanzas, los estatutos que Dios establece en su palabra, entonces nosotros estamos protegidos. Salmo 91, uno de mis salmos preferidos, el que habita al abrigo del Altísimo. ¿Sabe lo que está diciendo? El que vive en el reino de Dios, el que camina en el reino de Dios y el que cumple y obedece cada ley, cada mandamiento, cada estatuto de la palabra del Señor está cubierto,
por las leyes de Dios, por las leyes del reino. Como dice Pablo, él anula el acta de los decretos que había en contra nuestra. Una ley poderosa anula las leyes del infierno, de la vida antigua, de la vida terrenal. Una ley espiritual que es cumplir lo que Dios nos manda, nos resguarda de que el enemigo nos quiera robar, matar y destruir. Y termino con esto. Hay algo que los hijos del Señor debemos saber y entender. Mientras caminemos y transitemos en el reino de Dios, mientras nos esforcemos cada día por cumplir cada mandato, cada ordenanza, cada mandamiento que Dios haga, cada ley que Dios ponga, que ya está descrita en su palabra, cada ley que Dios nos ponga enfrente y nos diga que debemos cumplirla, cuando nosotros nos esforzamos por agradar a Dios, por serle fiel a Dios, por servir a Dios, hermanos queridos, entonces la palabra se cumple cuando Isaías dice: Él renueva la fuerza al cansado y da fortaleza al que no tiene ninguna. Él es el que nos fortalece, Él es el que nos ayuda, Él es el que nos levanta. Las promesas del Señor se comienzan a cumplir. No van a haber promesas cumplidas. Hermanos queridos, no se deje engañar cuando alguien dice: Dios te va a bendecir, si usted no está dispuesto a cumplir con las leyes del Señor, porque nadie podrá recibir ningún tipo de promesa mientras siga mintiendo, mientras no se despoje de viejas costumbres, mientras no cambie su manera de hablar, mientras no quite de su vida toda amargura, enojo, grita, malicias, toda maldad, mientras siga pagando mal por mal. Hermanos queridos, mientras no haya una manifestación en nuestra vida que no estamos dispuestos a cumplir las leyes del Señor, una de las leyes del Señor, no habrá bendición ni promesa que nos alcance. No hacen falta pactos, no hacen falta sellar palabras. Lo único que necesitamos es cumplir cada palabra que el Señor nos manda y nos pida, porque aunque algunas fallemos, porque aunque haya algunas que no las podamos cumplir, si hay un espíritu en nuestro ser que está dispuesto, anhelando, deseando, dice la palabra del Señor, que cuando somos débiles en algunas áreas de nuestra vida, el Señor se hace fuerte en nuestras debilidades. ¿Sabe de quién? De aquellos que reconocen que no pueden, pero que lo intentan cada día. Un día no podrás, 2 días no podrás, 3 días no podrás, pero un día el Señor se va a hacer fuerte en tus debilidades, y entonces el Señor te levantará. Dice la palabra, dice: Él es el que renueva la fuerza al cansado y fortalece al que no tiene ninguna. Él es el que te levanta como las águilas. Dice: te levantará. ¿Sabe cuándo? Cuando nosotros nos dejamos abrazar por las leyes del reino de Dios. Hermanos queridos, hay algo que el Evangelio nos está enseñando, es que cuando nosotros estamos dispuestos a serle fiel a Dios y a cumplir cada ordenanza y estatuto que Dios nos mande, cada ley que el Señor nos ha ordenado obedecer, cuando nosotros estemos dispuestos en nuestro corazón a ser fiel a la palabra del Señor, entonces toda bendición nos alcanzará, toda bendición disfrutaremos, caminaremos en el reino de los cielos, seremos promovidos, seremos honrados, seremos reconocidos, podremos disfrutar de toda la bendición que el Señor ya nos ha dado. ¿Y sabe qué? Si hay algo que el Señor desea de sus hijos, es que sean bendecidos, es que prosperen, es que avancen, es que crezcan, es que logren sus proyectos y sus sueños, es que logren sus metas espirituales, emocionales, naturales. Si hay algo que Dios quiere, es que nosotros podamos disfrutar de lo bueno de la vida. Y para eso el Señor nos dejó su palabra. En su palabra Él nos dejó lo que nosotros debemos cumplir y obedecer cada día para disfrutar de lo bueno de la vida. Que el Señor te bendiga.
Te invitamos a seguir esta serie titulada Los secretos del Evangelio que todos debemos saber. 10 puntos donde el Señor nos revela secretos que cambiará nuestra perspectiva, nuestra visión y nuestra fuerza y fortaleza para seguir caminando el Evangelio.